Hola amigos, bueno, bienvenidos a esta conversación en movimiento de hoy. Hoy estamos pues a 21 de octubre y a diferencia de otros días, hoy voy a salir con un buen sol y una buena temperatura para, bueno, para cambiar de ambiente, ¿no? Y en este sentido pues vamos a hablar hoy de un tema que es bastante solicitado, sobre todo ahorita en internet se habla mucho de esto, y es de la longevidad, cómo llegar a viejo, qué uno debe hacer durante la vida, qué dice la ciencia en relación a cómo llegar a avanzada edad. Todos queremos llegar a avanzada edad, bueno, no todos. Yo le he preguntado esto a muchas personas y me han dicho, yo no quiero llegar a viejo, yo quiero tener una buena vida, pero no quiero realmente llegar a ser un anciano decrépito. Pero lo cierto es que nadie se quiere morir. O sea, tenemos de una u otra manera en nuestro ADN la necesidad de preservar la vida ante todo. O sea, tenemos esa, ese rasgo cultural y probablemente hasta genético, ¿verdad? De sobrevivir, cueste lo que cueste, ¿no? Hasta el final. Y esa ansiedad siempre de que el día de mañana será un día mejor y de que todos queremos pues disfrutar de lo inesperado de la vida, ¿no? Ahora la pregunta es cómo. Entonces he estado revisando, porque esto hay que revisarlo constantemente, ¿no? Porque la ciencia cada día pues descubre nuevas cosas y de eso trata el programa de hoy. El programa de hoy trata en lo posible de hablar sobre qué dice la ciencia en relación a qué hace que algunas personas vivan más que otras y unas se mueran prematuramente. Estamos hablando de causas naturales, ¿no? Porque prematuramente por un accidente se puede morir cualquiera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la posibilidad de morir de una enfermedad natural. Una observación que no es nada nueva es que hay familias longevas, hay familias que pasan muchísimos años y la descendencia casi todos pasan de los 80, 90 años, ¿no? Y uno podría decir, bueno, genética, definitivamente es la genética. Sí, de hecho la ciencia confirma que una gran parte de lo que hace a una persona longeva es la genética en general individual y familiar, de que debe haber genes en, en la combinación genética del pool familiar, que así se llama, que es donde están los genes de tus abuelos, de tus bisabuelos, etcétera, que de alguna u otra manera te protegen de ciertas enfermedades o que mejoran tu sistema inmunológico para que tú seas realmente bastante resistente a la interacción con agentes infecciosos. O sea que definitivamente esa parte está allí. Donde nos encontramos con el primer problema es porque también las familias todas viven en un ambiente similar. Entonces, hay entonces también el planteamiento de que hay un elemento de carácter geográfico, ¿no? Porque tu familia, esa que tiene también tus genes, también ha vivido por generaciones en esa misma localización, con los mismos hábitos de alimentación, con los mismos hábitos de relaciones sociales, los mismos rituales de actividad social. O sea que cabe pensar que necesariamente eh, eso también puede influir, el hecho de que el estilo de vida de tu familia lo heredas tú junto con los genes de tu familia, ¿no? Entonces, bueno, eso hace pues factible que esas dos cosas se combinen para darte un amplio margen de tener una vida prolongada. Eso fue así durante muchos siglos, porque en general la gente no se movía mucho, es decir, la gran mayoría de los seres humanos han muerto en la misma zona geográfica y en el mismo grupo familiar y étnico donde vivieron sus padres. Es solo hasta los últimos 200, 300 años que el ser humano masivamente empezó a viajar, a moverse, a nacer en un sitio y a morir en otro,
a nacer en una cultura y terminar viviendo gran parte de su vida en otra cultura, con otra dieta y otras costumbres. Si esto es así, entonces ya sería un poco más dificultoso saber cuál sería el impacto de la geografía en la longevidad. Un estudio que se realizó hace unos cuantos años se planteó la siguiente hipótesis: bueno, si queremos saber qué hace a la gente longeva, vamos a buscarnos los sitios en el planeta donde vive la gente más años. ¿Verdad? Esos años donde la gran mayoría de esos pueblitos en cualquier parte del mundo, donde vive la gente más años, vamos a ver qué es lo que ellos tienen, cómo viven, qué comen, qué no comen, de qué se enferman, cuáles son sus culturas, sus hábitos de socialización, para ver pues por si hay alguna diferencia entre ellos y la gente que vive en otras partes donde no vive mucho. Como les dije, en estos casos se está excluyendo la gente que muere por causas accidentales o por problemas que no son necesariamente asociados a la muerte natural. Y encontraron ciertas áreas que el autor de la publicación que describió este estudio lo refirió como las zonas azules. O sea, le puso ese color. Zonas azules son esas zonas del planeta donde hay una gran cantidad de lo que se llaman centenarios. Y bajo esa premisa llegó a la conclusión de que la gente vivía más en ubicaciones rurales, es decir, lejos de grandes ciudades, donde las personas viven muy interrelacionadas unas con otras, es decir, se conocen todos, son amigos de la infancia, viven con muy poco estrés, comen muy bien porque comen muy natural, no tienen alimentos procesados, la mayoría de su dieta es producto de cultivos que se realizan en la misma localidad donde ellos viven, lo cual hace pues que necesariamente se piense que si usted quiere vivir una larga vida, con relación a su genética no puede hacer mucho, por ahora no puede hacer mucho, eventualmente habrá la posibilidad de modificación genética y entonces la gente cambiará de genes y buscará genes de longevidad, pero por ahora todo lo que usted puede hacer es mudarse a estos sitios, a ver si realmente el hecho de trasladar a una persona desde una temprana edad o ya después de la adolescencia y de la temprana juventud, trasladarlos a esas zonas realmente se traduce en una prolongación de la calidad de vida, de la duración de la vida, porque la otra cosa es la calidad de vida. Entonces, en estos momentos el consenso es que la gente que vive más es la gente que tiene una genética familiar, averigüe cuántos de sus padres y de sus abuelos a qué edad murieron de causas naturales, excluye las causas accidentales y luego la dieta es muy importante, una alimentación sana llena de productos naturales, lo más importante es que sean naturales, frutas, verduras, hortalizas, productos vegetales, una racional cantidad de grasas animales, no necesariamente vegano, pero sí con un consumo racional de la carne, de la proteína animal. Y evidentemente la parte de la actividad física. La actividad física tiene un impacto enorme en la salud y en la calidad de la vida, en el sentido del bienestar mental que produce el ejercicio. Eso hace pues necesariamente que las personas que llevan una vida sana, como se dice, que no consumen tóxicos como el alcohol o el cigarrillo, deberían aumentar bastante la prolongación de su vida. ¿Cuánto? Bueno, aquí es donde viene una de las grandes sorpresas, ¿no? Aparentemente los mejores estudios que he podido ver dicen que todo eso se traduciría en unos 7 años más de vida. O sea que si usted tenía una suerte de reloj interno que le iba a dar 80 años de vida, bueno, con una vida sana usted puede llegar a los 87 años o a los 90 años de vida. Fíjense que no es algo así como que si ustedes viven sanamente ustedes van a tener 20 años de vida extra, ¿no? Las estadísticas no soportan semejante extensión, solamente soportan unos 7 a 8 años extra de vida. Estoy hablando desde el punto de vista estadístico, por supuesto. Luego está entonces la cuestión de cómo medimos nosotros. Hoy me vine por una ruta diferente, estoy dando la vuelta aquí al campo de golf
Yo no juego golf, pero hay una pista de golf y hoy prácticamente no hay nadie jugando, lo cual es muy bueno porque no molesto a nadie y nadie me molesta a mí en mi ruta, ¿no? Y ustedes pueden también entonces ver la belleza de este paisaje, sus lagunas y sus cosas, y los animales, las lagartijas y los patos que hay por aquí. Bueno, siguiendo entonces con mi plática, la pregunta que se hace uno a veces es, ¿cómo podría uno medir cuál es el grado de deterioro genético de la que se produce en la vida? Como les dije, todo esto está codificado en genes que están metidos en unas estructuras que se llaman cromosomas. Y esos cromosomas al final, que son los contenedores del ADN que tiene el código genético que produce todo lo que es la vida, tiene entonces también unas secuencias finales al final de cada ya va, déjenme manejar esta curva que está como medio inclinada, de esa cadena de ADN que se llama el telómero. Los telómeros son una secuencia final, que es una manera como de el ADN determinar que ya llegó al final de la secuencia del mensaje. Es como una, un código que significa aquí terminó el gen. Y resulta que se ha determinado científicamente que con la edad el largo de esa secuencia que llamamos telómero se va cortando con la edad. Es decir, que nosotros nacemos al principio con unos telómeros normales, pero a medida que pasa la vida y que cada vez se replican más las células, con cada replicación celular, porque ustedes saben que ustedes no nacen, ustedes no viven con las células con que nacieron, ustedes viven con las generaciones y generaciones duplicadas de las células con que nacieron. Eso hace pues que necesariamente cada vez que una célula se duplica para sacar dos células nuevas, en los telómeros poco a poco de tantas generaciones de células duplicadas, ellos se van reduciendo sustancialmente. Y esto pues hace que sea posible estimar más o menos lo que se llama la edad genética por el largo de estos telómeros, ¿no? Y está documentado que en algunas personas esos telómeros se reducen sustancialmente, por una parte, y en otras personas pues pueden llegar a avanzada edad sin que esos telómeros se hayan acortado en una forma avanzada. Lo cual revelaría que de alguna manera pudiéramos usar el largo de estas estructuras como una suerte de varilla de medición de qué tanto usted le va a durar esa capacidad de replicación celular para producir células nuevas íntegras de buena calidad, que es al fin y al cabo lo que es la vida. La vida es la reproducción de células en su cuerpo. Con cada generación de células se replica el ADN de la célula madre y la idea es mantener ese código perfecto, que no haya mutaciones extrañas, que no haya cambios que hagan que la célula se vuelva cancerosa o que la célula pierda la capacidad de desarrollar ciertas habilidades que tenía antes, ¿no? Pierda lo que se llama su funcionalidad. Entonces la idea es pues que las células mantengan su funcionalidad. A todas estas entonces surge el asunto de si esto es así, ¿cómo puede uno evaluar qué otros factores tienen que ver con este deterioro de los telómeros o esta pérdida de la longitud de los telómeros? Se llaman tele porque ocurren al final de las secuencias del DNA y son polímeros, o sea que les puso el nombre de telómeros, pues. El asunto es que son repeticiones del código genético. Ustedes saben que el código genético es de 4 letras: adenina, guanina, timina y citosina, y esas 4 letras en múltiples combinaciones pues van a determinar todo el conjunto de instrucciones para que usted desarrolle sus órganos y los mantenga vivos y sanos. Sin embargo, es evidente que el proceso de envejecimiento celular ocurre, pues. Todos los órganos envejecen, envejece el corazón, envejecen los huesos, envejece la piel, envejece el cerebro, ¿no? Entendiendo por el envejecimiento es que las nuevas generaciones de células no parecieran tener la calidad de funcionamiento que tienen las originales. ¿Por qué se produce eso? Bueno,
Primero por la injerencia de tóxicos, es decir, el hecho de vivir genera una serie de noxas, como se le dice, ¿no? De químicos que van de una u otra manera deteriorando la calidad de los tejidos. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería la piel, ¿no? Usted vea la piel de un niño, una piel bonita, una piel sana, una piel eh, bien configurada, y que por exposición solamente a la luz solar, simplemente por el hecho de salir todos los días y coger sol, esa piel va a ir cambiando, y después de tantos años de coger sol, usted va a ver que esa piel ya pierde la calidad que tenía en la juventud, ¿no? Y eso es producto, pues, como les venía diciendo, de esa interacción con el medio ambiente, pues con la radiación solar, con la luz ultravioleta, que es esencialmente uno de los primeros de los factores que afecta la calidad de la piel, la salud de la piel. Bueno, siguiendo con este cuento, otro de los factores que apuntaron estos investigadores que trabajaron en lo que llaman las zonas azules es el factor estrés. El estrés, y ya se ha dicho hasta el cansancio, tanto que es hasta estresante hablar del estrés, refleja una cosa real. Cuando usted está estresado, usted se siente mal, usted se siente tenso, su adrenalina, su cortisol, sus hormonas de emergencia, la sensación de miedo, angustia, ansiedad, incertidumbre, crea una gran tensión sobre el cuerpo humano. Y esa tensión genera muchas toxinas, entendiendo por toxinas sustancias producto del metabolismo celular que, si no son drenadas rápidamente o sacadas del cuerpo, por decirlo de esa manera, intoxican y cada vez enferman más las células. Y evidentemente hay dos formas de lidiar con eso, ¿no? La primera es evitando que se produzcan, o sea, evitando situaciones de estrés. Y la segunda es, si inevitablemente usted tiene que confrontar situaciones de estrés, de alguna u otra manera movilizar su circulación y sus sistemas de excreción, su orina, sus evacuaciones de heces, etcétera, para eliminar cuanta toxina haya, incluso por vía respiratoria. Uno de los tóxicos más importantes del metabolismo celular es el CO2, el dióxido de carbono. Y nos deshacemos de él respirando profundamente, respirando bien. Cuando no respiramos bien, ese CO2 nos intoxica, nos ahoga y nos acidifica el medio ambiente, el medio natural interno, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decirles es que si usted está en situaciones estresantes, usted tiene que aumentar su actividad física, usted tiene que hacer ejercicio para forzar al sistema circulatorio a drenar todas esas toxinas, a botar todos esos tóxicos productos del metabolismo. Imagínense que el metabolismo es como la basura que queda después que usted cocina en su casa. Usted compra sus ingredientes, que serían los nutrientes que comemos, los procesa, que sería el arte de cocinar, los cocina, pero al final de esa actividad nutritiva, usted termina con una serie de desechos orgánicos, como lo que quedó de la carne, del arroz, de los vegetales que sobraron, y desechos inorgánicos, como el plástico, la bolsa, el envase plástico donde vino la leche, ¿eh? Entonces hay que deshacerse de ese tipo de tóxicos. Y de ese tipo de tóxicos que nos deshacemos cuando vamos y botamos eso en la basura, el cuerpo también tiene que botar esa basura. Y te dirán, bueno, ¿y por dónde boto yo esa basura? Bueno, de esa basura se encargan dos sistemas circulatorios. El sistema circulatorio sanguíneo, que es el que recoge todos esos nutrientes a través de la sangre venosa, los pasa por el riñón, los pasa por el hígado, lo desintoxica y los orina. Y el sistema linfático, que drena también todos esos líquidos producto del metabolismo celular de esos tejidos. Por ahí se va la linfa, que es ese transudado que queda de la actividad metabólica de los tejidos, y esa también hay que deshacerse de esa termina también en el torrente sanguíneo y de ahí pues es expulsada por la vía urinaria. O sea que es importante para usted orinar adecuadamente, hacer ejercicio físico,
tomar bastante agua, mantener ese sistema secretor activo para poder entonces asegurarse que si usted está bajo una condición de estrés fuerte, usted tenga la posibilidad eh, de deshacerse de, ese, de esa toxicidad que ha acumulado producto de esa actividad celular importante. El otro día leí un artículo interesante en relación a los estudios estadísticos que se han hecho sobre personas centenarias. Me llamó la atención este elemento que les voy a decir porque es importante. Muchos de esos estudios señalan que las personas tienen más chances de llegar a los 100 años cuando son más pobres y se encuentran en zonas más marginales del planeta. Y que hay una correlación inversa entre la prosperidad económica y material y la longevidad. Fíjense qué interesante esto que les voy a decir. Que muchas de las investigaciones que se han hecho en relación a la longevidad se ha basado en el estudio de los centenarios, aquellas personas que han llegado a los 100 años. Esos estudios comenzaron casualmente en la década de los 90, con los avances que ha habido en materia de genética, pues se ha desarrollado mucho la preocupación y el interés por establecer cuáles eran los patrones genéticos de las personas centenarias, ¿no? Se podrán imaginar que una persona que empieza a evaluarse por su longevidad en la década de los 90 al 2000 debe haber nacido entre 1900 y 1901, lo cual pues establecía desde un punto de vista de rigurosidad científica establecer cuál era en realidad la verdadera edad de las personas, sobre todo porque muchas de esas personas que se declaraban centenarias no había forma de probar si así lo eran, porque muchos de ellos nacieron en una época en que no se llevaban registros confiables de personas centenarias, de personas el día del registro de nacimiento, me refiero a eso. Bueno, no estamos hablando necesariamente de los Estados Unidos, estamos hablando de poblaciones a nivel mundial donde simplemente las personas decían tiene 117 años, tiene 105 años, tiene 102 años, pero en realidad no había registro alguno que permitiera comprobar si eso era verdad. Pero bueno, se asumía pues que debido a las características y a las informaciones que estas personas reflejaban de su vida, pues se presumía que habían cumplido más de 100 años. Pero eso hizo pues que hubiese un sesgo en relación a pensar que la mayoría de las personas que llegaban a avanzada edad lo hacían en poblaciones pobres y en poblaciones privadas pues de lo que hoy llamamos la modernidad, sobre todo por el factor de estimar la edad real de las personas. Y esto tiene otro sesgo interesante. En muchas de estas comunidades las personas tienen interés real en declararse más viejos de lo que en realidad son, porque hay una cantidad de prebendas económicas, fiscales y de todo tipo para aquellas personas que ya han llegado a cierta edad. O sea que, desde un punto de vista estadístico, el tomar en consideración estudios de este tipo en comunidades donde era de interés económico o de calidad de vida para las personas declararse más viejos de lo que en realidad eran, representaba un problema para establecer realmente si estas personas han llegado a esa edad, si realmente tienen esa edad y cuáles son las características por las cuales esto se produce. Esto es en cierta forma la crítica principal que se le hace a esos estudios que señalan que la gente es más longeva en comunidades más pobres, menos acaudaladas. De tal manera pues que siempre se ha aludido a eso como un problema de la falla de la investigación, ¿no?
de que las fechas reales de las cuales estamos hablando no son confiables, sobre todo porque, como les dije, los estudios de longevidad, simplemente la evidencia que demuestran de las personas estadísticamente que sobreviven más que otras, estamos hablando de márgenes de 7 a 10 años máximo, ¿no? Eso hace que hoy por hoy sea una realidad concluir que si usted vive en ciudades altamente pobladas con abundancia de recursos, con una alimentación muy calórica, muy procesada, sin alimentos naturales, llena de comodidades, si usted no camina diariamente, sino que va a todas partes en transporte público o en automóvil, si usted no sube ni baja colinas, sino usted simplemente usa escaleras mecánicas, ascensores y cualquier otro tipo de recurso para moverse con el menor esfuerzo posible, es razonable pensar que su vida es de mejor calidad, pero que gracias a esas facilidades usted va a tener menos años de vida en promedio que la gente que vive en áreas donde las exigencias de sobrevivir son más altas. Adicionalmente, esto sí es un hecho conocido por la sociología, las relaciones interpersonales y los vínculos comunitarios son más fuertes en áreas donde hay una condición más precaria de vida. Los seres humanos, por razones de supervivencia, tienden a mejorar las relaciones interpersonales cuando se encuentran en condiciones de siniestros y de situaciones muy difíciles que afectan al conjunto. Eso trata de vincular más estrechamente las relaciones entre los miembros de una comunidad que está sufriendo algún tipo de problema general, que aquellas comunidades opulentas, aquellas comunidades económicamente mucho más independientes, y que la gente tiende al contrario a aislarse. Y uno lo ve, las relaciones sociales y las actividades sociales en los barrios, en muchas ciudades de Latinoamérica y en áreas pobres, son más fuertes, más vinculantes. Hay mayor solidaridad, hay mayor compasión, hay mayor ayuda, de los pocos recursos que hay se comparten mejor. Y por el contrario, cuando uno ve las urbanizaciones donde vive la gente más rica, ve que hay un mayor aislamiento social. La gente vive en sus casas, rodeado de sus cosas, se reúne con gente de su misma clase social, no se vincula estrechamente con mucha gente porque no necesitan, o sea, no hay ningún elemento de supervivencia que obligue a un millonario en dólares tener una red social muy estricta, pues, porque su subsistencia no depende de eso. Él puede perfectamente reducirse a un grupo muy pequeño de amistades y de familiares, y eso es más que suficiente. En condiciones de situaciones más precarias se observa pues esa mayor necesidad de establecer vínculos de todo tipo, ¿no? Bien sea para el comercio, bien sea para los negocios, bien sea para la ayuda mutua, etc. Entonces, es sin duda un factor interesante en esto de las relaciones sociales, la importancia de el grado de estatus económico que las personas tienen. Y un factor que no me he mencionado, que también tiene mucho que ver con la longevidad, y es la presencia de unos servicios médicos adecuados, tanto preventivos como curativos. Indudablemente que nada gana usted con comer sanamente, con hacer ejercicio todos los días, porque usted tarde o temprano se va a enfermar. Y se va a enfermar, bien sea muchas veces de enfermedades predecibles, de enfermedades no solamente predecibles, sino evitables. Entonces, si usted vive en una comunidad donde usted tiene acceso a vacunas, donde tiene acceso a servicios médicos preventivos que pueden evitar y tratar una enfermedad tempranamente cuando ésta puede ser resuelta, evidentemente su longevidad va a ser mucho mayor que la de una persona que está privada de servicios médicos accesibles. La otra cosa es la accesibilidad económica de los servicios, ¿no? Indudablemente tampoco nada gana usted con tener muchos hospitales y buenos médicos cerca si no puede tener acceso a eso por razones económicas. De tal manera que fíjense qué complejo es el hecho de que usted pueda tener una expectativa de vida de 70, 60 años, 70, 80, a que llegue a los 100. Va a depender muchísimo de esos factores, su genética,
su actividad física, a todo, no tiene que ser una actividad física de carácter atlético, pero sí moverse lo más posible por la mayor cantidad de tiempo. Reducir el estrés tiene un impacto enorme. Nada gana usted con llevar una vida física muy activa si usted vive estresado. El estresado es con esa involucración en actividades mortificantes, donde se produce la ansiedad, la agonía, la incertidumbre, la sensación de pérdida, que en cualquier momento usted puede perder todo lo que tiene. Todas estas son situaciones que enferman a la gente, la hacen más angustiante, y eso libera una serie de hormonas que desgastan considerablemente algunos de los sistemas orgánicos, en particular el sistema cardiovascular, porque aumentan la presión arterial, disminuyen la eficiencia de la bomba, aumentan la resistencia periférica al flujo. O sea, hay una cantidad de factores asociados a la situación circulatoria del estrés que eventualmente actúan degradando la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta conversación de hoy ha sido eso, decirles un poco que la, el estudio de la longevidad sigue siendo un motivo de gran inversión. Hay mucha gente de dinero tratando de prolongar sus vidas y evidentemente se están yendo a la parte de la atención médica. Incluso ha surgido ahorita una nueva pseudomedicina o medicina, como quieran verlo, eso es discutible si eso es una verdadera medicina, que es la medicina del rejuvenecimiento, ¿no? La idea de hacerlo sentir o verse más joven. Y entonces empezó por la cirugía estética y hoy hay una gran cantidad de productos que se presumen lo hacen a usted recuperar su vigor, su energía, su juventud, etcétera, ¿no? Cuando en realidad lo que prolonga la vida, como les dije, es el descanso, la actividad intelectual importante, las relaciones sociales, un buen entorno social de familiares, amigos, pareja. Eso es realmente el factor que hasta ahora ha demostrado estadísticamente lo lleva a cumplir su vida genética. Digamos que lo que yo he llegado a pensar de todo esto es que usted nace con un reloj de vida, ¿verdad? Y entonces, como en los concursos, algunas cosas hacen que ese reloj de vida se ejecute como está designado en sus genes, pero hay otras que facilitan el tiempo de descuento, ¿no? Cosas como el cigarrillo, los vicios de todo tipo, el abuso del alimento, el abuso de las drogas, el alcohol, ¿verdad? Las drogas de todo tipo, el abuso de la actividad laboral desgasta muchísimo. Las personas que trabajan demasiadas horas, 14, 16 horas, indudablemente tienen que entender que eso está descontando años de su vida. Por eso es que hasta los más exigentes estudiosos de la productividad laboral dicen que la gente tiene que descansar, que independientemente de que todo el mundo quiera trabajar todo el tiempo que su cuerpo se lo pida, hay gente que necesita vacaciones, hay gente que necesita horas de descanso, porque la idea de que trabajar más es producir más es equivocada y a veces es contraproducente, ¿no? Mientras más trabajas, mientras más te agotas, menos eficiente eres, más errores cometes y eso pues atenta contra tu calidad de vida. Y voy a dejar para otro programa lo que es la calidad de vida. Hoy dediqué el programa a la duración de esa vida. Todo el mundo dice, bueno, yo quiero durar bastante, larga vida y prosperidad y salud, larga vida con salud. Ese es el desideratum de la mayoría de las personas que yo conozco, yo creo que de la mayoría de los seres humanos. Pero también entra aquí el factor calidad, ¿no? Porque también vivir 100 años de penuria, 100 años de maltrato, 100 años de dolores, de privaciones, es en cierta forma una propuesta poco útil. Pero vamos otro día a hablar ya de la calidad de vida. ¿Qué hace la calidad de vida? Y ya ustedes se imaginarán un poco, porque cada uno de ustedes tiene en su interior la percepción de qué es una vida de calidad. Cuándo realmente puedo yo sentir que los años que estoy viviendo los estoy disfrutando
y no estoy simplemente sentado esperando la muerte, casi que deseándola a veces, ¿no? Hay seres humanos que han llegado a un punto de deterioro de la calidad de vida que ya no quieren seguir viviendo más. Es interesante. No estoy hablando de la depresión y del suicidio, simplemente la aceptación de que su vida ha llegado a un punto en el cual ya no genera disfrute. Muchos porque se han concentrado en considerar que el disfrute es el disfrute material, en tener cosas. Y como no tienen las cosas que desean tener, pues evidentemente pues son infelices y consideran que no han logrado el éxito en la vida. Muchas de las teorías filosóficas orientales del budismo y de otras, eh, digamos, ideologías espiritualistas hablan de que la mejor manera de estar satisfecho es no desear tanto, es no concentrar tanto en querer tener cosas, y de que mientras más libre y menos apego tienes a las cosas materiales, más feliz eres. Porque al fin y al cabo lo que llamamos calidad de vida es eso, ser feliz, ¿no? Ahora, ser feliz no es un estudio, no es un estatus dinámico, no es un estatus estático, no es una cosa donde uno ya llegué, ya soy feliz, ¿no? No, la felicidad es una sumatoria de eventos, ¿eh? Es como una contabilidad de debe y haber. Habrá momentos felices, habrá momentos no tan felices. Si la mayoría de los eventos de tu vida, si la mayoría de los momentos han sido felices, pues tú puedes considerarte una persona feliz aunque hayas tenido momentos muy difíciles. Así lo considera la mayoría de los seres humanos. Pero de eso, como dije, voy a hablar en otro programa. Así es que muchas gracias a ustedes por escuchar esta plática de hoy sobre la longevidad. No caigan en eso de estar haciéndose estudios de los telómeros. Hay una cantidad de empresas que les hacen estudios genéticos para medirle los telómeros y darles una suerte de pronóstico de cuánto van a vivir en función del largo de los telómeros. En realidad sí tiene una base científica, pero no es algo así todavía tan conocido y tan cuantitativo, que el hecho de las observaciones que les hagan les va a dar un estimado de qué tan viejos son genéticamente o de qué tantos años más van a vivir. Si algo, si algo hemos experimentado los médicos durante la vida, cada vez que vemos un paciente que nos parece que está en muy malas condiciones y que puede en un momento dado tener muy poca vida residual, es que la vida da sorpresa. Y hay personas que les hemos vaticinado un par de años más de vida y han ido al entierro del médico que les dijo que le dio ese vaticinio, ¿no? Y lo contrario, hay gente que le hemos dicho que goza de muy buena salud, que se encuentra en excelentes condiciones, y desconocemos pues que hay factores internos no bien conocidos que pueden en un momento dado producirle una muerte súbita por razones naturales. Yo recuerdo, yo tuve una vez un profesor a quien estimé muchísimo, y él perdió a sus 3 hijos en la década de los 40, los 3 hijos en la década de los 40. Y a mí me pareció extraño, ¿no? Que este señor hubiera perdido a los 3 hijos cuando uno tenía 40, otro tenía 42 y otro tenía 44. Me parecía así como, wow, qué mala suerte, ¿no? Y, y es interesante porque los 4 murieron súbitamente de un paro cardíaco. Qué coincidencia, ¿no? Y ahora, años, eso pasó hace muchos años cuando no conocíamos mucho ese rasgo genético, esa predisposición que tienen algunos individuos a tener una muerte súbita por una fibrilación ventricular a edades jóvenes, porque eso no es normal que una persona joven muera de un paro cardíaco a los 43 años, ¿no? Y él había perdido 3 hijos de esa manera. Y hoy conocemos mejor, un poco mejor, ¿no? No totalmente. Sabemos que hay un factor genético, unos genes que tienen mucho que ver con que justo en esa década de los 40 ciertos componentes proteicos se comportan de una manera bizarra y afectan el comportamiento eléctrico del corazón
y lo hacen más susceptible pues a que en un momento dado un cortocircuito eléctrico en los marcapasos pueda generar una arritmia fatal, una arritmia letal, ¿no? En personas que yo me imagino que esas personas a los 43 años pues no tenían mayores factores de riesgo, no eran personas obesas, no eran personas diabéticas, no tenían ninguno de los elementos clásicos de pronosticar que esas personas iban a morir en esa década de un infarto al miocardio, pero ya lo hemos visto incluso en atletas. Hay atletas que han colapsado en plena competencia, atletas en el mejor momento de su vida física, gente que come bien, que hace ejercicio, que tiene una vida plena y de repente en pleno evento colapsan con una arritmia inexplicada del corazón y todo el mundo se queda como, ¿y entonces? Lo cual hace que vea mucha gente que cada quien nace con su destino, que nadie se muere en la víspera y que definitivamente eh, cuando a uno le toca, le toca. Lo cual no es muy halagueño, pero a veces hay que darle ciertas explicaciones mágicas o místicas a la razón por la cual algunas personas se mueren tempranamente y muchas otras que, como dicen algunos, deberían haberse ido hace rato, se mantienen fregando a la humanidad por más tiempo del que se esperaría, ¿no? Pero ese es el comentario de hoy.